Empezamos con 88 votos. La Asamblea Nacional aprobó el llamado a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Con esto, en los próximos días se conocerá la fecha y hora en la que se llevará a cabo la interpelación. Carolina Basante siguió la jornada de cerca en el Legislativo y nos relata el desarrollo de la jornada. 22 asambleístas tomaron parte del debate sobre el futuro del juicio político al presidente Lasso. La primera fue Viviana Veloz del Correísmo. En su intervención planteó la continuación del proceso. Que hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin una tan sola prueba, se les acabó el juicio mentiroso. Su bancada la celebró y luego el ya usual intercambio de dimes y diretes entre los legisladores. Ha sido aprobado el oficialismo denunciaba vicios en el proceso. El juicio político está caído y no tienen el respaldo de los asambleístas para lograr la censura y la destitución. Y lo hicieron público también en carteles colgados en sus computadoras. El correísmo respondió en términos similares. Por su lado, Fernando Villavicencio, protagonista de este proceso al ser presidente de la Comisión de Fiscalización, se resistió a seguir en el Pleno. Porque no quiero ser cómplice de la vulneración de la Constitución de la República. A su salida fue aplaudido y vitoreado. Mientras tanto, el cabildeo se daba entre todas las bancadas, sumando y restando votos. Algunos anticiparon su postura a favor de la moción, pero con reservas. Al final del proceso, cuando nosotros escuchemos a los interpelantes, cuando nosotros escuchemos al presidente de la República, ahí tomaremos la mejor decisión para el país. Finalmente fueron 88 las voluntades a favor de continuar con el proceso. La bancada del correísmo mencionaba que el día de hoy serían más de 107 legisladores los que votarían a favor de esta resolución. ¿Dónde están los 107? ¿Dónde están los 92? ¿Dónde están los que dijeron que el día de hoy se acababa un gobierno? Sepan que aquí lo que va a imperar es la democracia. Y con este resultado los siguientes pasos son, en primer lugar, establecer la fecha y la hora de cuándo se llevará a cabo el juicio político y luego la notificación al primer mandatario para presentar su defensa, que de acuerdo a la ley deberá ser de forma física aquí en el Pleno de la Asamblea frente a los 137 legisladores. Tiene la obligación de venir, así lo estipula la ley orgánica de la función legislativa. Carolina Basante, Noticias 7. Además, en la sesión se registró la ausencia de 21 legisladores que no se presentaron a la votación del Pleno a fin de llamar al presidente de la República al juicio. Entre ellos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y al menos una docena de la bancada de Pachacutic. Varios legisladores decidieron no asistir a la votación de la sesión 868 para elegir el futuro del presidente Guillermo Lasso en torno al juicio político. En total fueron 21 ausentes, lo que provocó fricciones entre los asambleístas. El mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, decidió salir del hemiciclo y no votar. Yo no puedo ser parte, yo no puedo legitimar con mi presencia una actuación ilegal e inconstitucional del presidente Saquicela y del Pleno de la Asamblea Nacional. Que hagan lo que les dé la gana, como les dije, yo me retiro. Otra de las ausencias fue Geraldine Weber, que decidió salir del Pleno y separarse de la bancada del Partido Social Cristiano. Y lo que llama la atención es que 12 asambleístas de Pachacutic también se ausentaron. Entre ellos figuran nombres como Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas, que estuvo en el Palacio Legislativo pero no votó, también Consuelo Vega, Jessica Castillo, Mario Ruiz, entre otros. A todos ellos, la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio político, los llamó vendidos, a lo que Mario Ruiz respondió: no quererte apoyar para que tus patrones UNES se tomen de forma totalitaria el poder y sigan persiguiendo a quienes no piensan como ellos. Insultando mujeres y periodistas no nos hace lacistas. Una cosa es luchar contra Guillermo Lasso y otra pasar a ser llanapera del correísmo. Estas ausencias se registraron a pesar del llamado del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para votar a favor del juicio político. El movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, el movimiento Pachacutic deben avanzar en ese proceso de juicio político. Y es que desde hace días se notaba la división al interior de la bancada de Pachacutic, y esta se agravó durante y después de la elección del nuevo coordinador nacional del movimiento, pues quien sería el ganador, Guillermo Churuchumbi, había dicho que aplicarán justicia indígena a quien vote en contra del juicio político al primer mandatario. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y en otros temas legislativos, el Partido Social Cristiano sufrió una baja más. Se trata del asambleísta Geraldine Weber, quien se desmarcó de la bancada por unas supuestas presiones internas. Ahora el PSC se queda con 11 representantes en el Parlamento. Un nuevo revés para los socialcristianos. En lo que va el proceso de juicio político ya suman 4 bajas. La última, de Geraldine Weber. Lo que está sucediendo en el interior de la bancada es insostenible. La legisladora decidió dar a conocer su distanciamiento del PSC en medio del debate sobre el futuro del juicio político. Lo que está Según Weber, sucediendo en el hubo interior de la presiones bancada es internas insostenible. en el bloque. El día domingo a mí se me solicitó que firme un documento en blanco para que suba mi alterno en caso de que yo me enferme. Cuando ya no hay confianza, cuando hay irrespeto en una bancada donde trabajamos hacia una finalidad, creo que es momento de tomar un paso al costado. Las acusaciones apuntan al legislador Pablo Muentes, que dijo desconocer los señalamientos. Yo no le he hecho ningún, que ella tiene que demostrar eso. Aquí ustedes son la empresa, tienen que demostrar lo que ella está diciendo. Aunque Weber aseguró que dentro de su bancada hay más personas alineadas a su sentir, por lo que no se descartan más bajas en los próximos días. Y pese a que Weber aseguró que prefería hacerse a un costado antes de ser expulsada, este martes el legislador Esteban Torres, coordinador del bloque social cristiano, notificó al legislativo la expulsión de Weber a través de un memorándum. Carolina Basante, Noticias 7. Cambiamos de tema. En horas de esta tarde, la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, ha confirmado una alerta de incidentes en la penitenciaría del Litoral, Guayas. La policía, el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y las Fuerzas Armadas han activado sus protocolos a fin de contener el presunto amotinamiento. Imágenes que circulan en redes sociales permiten escuchar las ráfagas de disparos que saldrían de algunos pabellones. Las autoridades aún no confirman si este incidente tendría relación con el asesinato de alias Junior, cabecilla de una banda criminal ocurrido en Colombia. Dieciséis integrantes de una peligrosa banda delictiva fueron capturados en el sur de Guayaquil. Durante los allanamientos, la policía halló un cadáver y más evidencias. El secuestro de un joven la tarde de este lunes en el sector del Guasmo motivó a la policía a ejecutar un intenso operativo luego de ser alertados por otro joven que logró escapar de los delincuentes. Los uniformados del GOM allanaron un domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros, donde encontraron un cadáver embalado en fundas plásticas, por lo que las personas que se encontraban en el lugar fueron aprehendidas. El fallecido sería el joven secuestrado, a quien lo conocían como alias Carne Frita. Al percatarse de esa situación se dan cuenta que es un cuerpo sin vida, el cual estaba estrangulado en la parte de la sala del domicilio. Durante la redada policial fueron capturadas 16 personas, 11 hombres adultos, 2 mujeres y 3 menores de edad. 2 de los adultos ya registraban antecedentes penales. Uno de los menores también fue capturado hace pocos meses en posesión de un arma de fuego y otras evidencias, pero nuevamente estaba en las calles delinquiendo. Uno de ellos tiene antecedentes, el señor Santiago Alexander BC, de 17 años, por tenencia de arma de fuego en el 2023, justamente en este año. En la casa allanada encontraron el carro con el que cometieron el secuestro, el mismo que estaba reportado como robado y habría sido utilizado un día antes para perpetrar un atentado que dejó 2 muertos y varios heridos en el Guasmo Central. También decomisaron una motocicleta que era utilizada por los delincuentes. 5 sujetos con armas largas y armas cortas habían ingresado abruptamente al interior del inmueble en el que se encontraban libando. Encontraron también un fusil con mira telescópica, 2 pistolas, la una automática, 97 cartuchos, 30 de fusil calibre 2.26 y 67 calibre 9 milímetros, entre otras evidencias. Un fusil color negro, marca por verificarse, el mismo que tiene una mira láser. 2 pistolas Glock con una de ellas con un selector de tiro. Esto quiere decir que se le puede realizar, puede ser automática y semiautomática. Esta banda criminal, capturada por la policía en el sur de Guayaquil, sería la responsable de varios hechos violentos perpetrados en los últimos días en el sector de los Guasmos y sus alrededores. La policía pretende fortalecer la instrucción de su personal, incluso
al destinado a labores administrativas, en la utilización de sus armas de dotación y el pleno entendimiento del uso progresivo de la fuerza en caso de una amenaza. La policía retoma y fortalece su instrucción. Principalmente quienes están destinados a labores administrativas dejaron la oficina por un momento para volver a instruirse correcta y eficazmente en la utilización del arma de dotación. Sí, efectivamente, la Policía Nacional está realizando prácticas justamente para aumentar la destreza de nuestros policías en su labor diaria, ya que es esencial que nosotros como policías tengamos el manejo oportuno y eficiente de nuestra arma de dotación. Recordaron posturas y la manera en que deben apuntar para un tiro certero. Agentes de grupos tácticos de la institución están a cargo de fortalecer el entrenamiento a gendarmes, sobre todo a quienes no tienen la experiencia de las tareas de patrullaje en las calles. Un trabajo que también contempla esencialmente entender en qué momento y cómo usar progresivamente la fuerza con arma letal. Tenemos la autorización de hacer uso progresivo de la fuerza, pero al momento podemos igual utilizar ante una agresión inminente que tenga un servidor policial. No tenemos que esperar a que nosotros seamos atacados netamente, sino que ya ante cualquier tipo de reacción o de acción inminente en contra de un servidor policial, tenemos la autorización de hacer el uso progresivo. El entrenamiento será diario, simultáneamente en varias sedes de la policía en todo el país. En Guayaquil se organizó una primera tarea de instrucción en la base policial del Distrito Metropolitano de Guayaquil, o Cuartel Modelo. Alias Junior aprovechó un habeas corpus para salir de prisión y luego, tras el atentado que sufrió en Ecuador, se escapó hasta que fue abatido en Colombia. Con la nueva declaratoria de terrorismo como amenaza de Estado en el país, los abogados se pronuncian sobre la manera de abordar causas judiciales de cabecillas criminales. En el debate público se habla desde hace meses sobre la actuación de la justicia en casos que han permitido la prelibertad a líderes criminales como el recientemente abatido Junior Roldán. Para el abogado Jorge Luis Ortega, a las organizaciones criminales sí les podrían flexibilizar ciertas garantías en los procesos penales. La conducta que está asumiendo y que están asumiendo estas bandas de crimen organizado cae en la figura del terrorismo. Para ello se necesitarían reformas legales en el ámbito procesal, extendiendo la posibilidad de la flagrancia de 24 o 48 horas, flexibilizar el tiempo en el que tiene que presentarse ante un juez y resolver su situación jurídica. Sin embargo, el jurista Pablo Muñoz discrepa en buscar reformas porque considera que en el sistema actual ya podrían solucionarse algunos errores. Yo creo que cuando los jueces de segunda instancia y de la Corte Nacional comiencen a hacer una evaluación sucinta de este tipo de actuaciones, creo que vamos a comenzar a hacer una depuración real de aquellos jueces que están tergiversando las acciones constitucionales. Y es que aparte del mea culpa de los magistrados, Muñoz apunta que al momento de solicitar un habeas corpus, quien cometería fraude procesal serían los abogados defensores del privado de la libertad. ¿Por qué están tergiversando la realidad? Si a mí me dicen, el privado de la libertad tiene gangrena y la verdad es que no tiene absolutamente nada, bueno, ahí hay un intento de engañar a la autoridad. En el caso de JR, su defensa manifestó que necesitaba el habeas corpus por un problema hepático, pero al salir de la penitenciaría se lo observó en fiestas donde consumía alcohol, algo prohibido para un paciente con su tipo de diabetes. Mientras que la opción de jueces anónimos para las causas de los cabecillas de las organizaciones narcodelictivas es considerado para ciertos expertos como una medida que podría ser una cura peor que la enfermedad, porque nada garantiza que los jueces sin rostro actúen en derecho y se abriría la puerta a la arbitrariedad. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ante un posible adelanto del estiaje, SELEC, la Corporación Eléctrica Ecuatoriana, busca la generación de emergencia de al menos 400 megavatios. Así lo ha detallado el titular de Energía, Fernando Santos de Albite. Esto con el fin de evitar cortes eléctricos. El
fenómeno del Niño podría iniciar antes de lo esperado y con ello aumenta la posibilidad de un estiaje, explica Gonzalo Uquillas, gerente de SELEC. Que ese fenómeno del Niño podría iniciarse el mes de agosto, ¿no? El mes de agosto. Y como eso señalo, pues significa lluvias muy importantes, inundaciones en la costa y un estiaje severo en nuestras centrales amazónicas. Por ello explica que se prevén una serie de acciones en coordinación con el Ministerio de Energía y EMCO. Una de ellas es asegurar el combustible para tener las centrales termoeléctricas operativas. La posición de SELEC es privilegiar el uso del gas nacional. Si específicamente se confirma de que no hay disponibilidad de gas en el campo Amistad o de que eventualmente no tenemos infraestructura necesaria para el gas importado, pues tenemos que necesariamente coordinar con Petroecuador la disponibilidad de diésel. A decir del ministro Fernando Santos Alvite, se efectuarán todas las acciones posibles para evitar cortes de energía, pues a su criterio un apagón en la economía tan frágil sería complejo. Estamos buscando generación de emergencia, unos 300 megavatios, más la reparación de una central térmica en Esmeraldas de más de 100 megavatios, nos dará un colchón de 400 megavatios hora, con el cual creemos que podemos salir sin problemas del próximo estiaje. Con este fin, el gerente de SELEC visitó Estambul días atrás para buscar generación emergente que permita atender los requerimientos del país a partir del 1 de octubre. Es un power ship, ¿no es cierto? Es un buque planta de 300 megavatios que sería una de las opciones que exploraría el Ministerio y SELEC. Se ubicaría probablemente en el sector Las Esclusas de Guayaquil, donde hay una subestación eléctrica que permite esa conexión. Además, se anunció un acercamiento con Corea para en una primera etapa reemplazar al menos 300 megavatios del parque termoeléctrico antiguo que tiene SELEC. Estamos, digamos, en tratativas, ¿no? Podría ser, digamos, un acuerdo, por ejemplo, gobierno a gobierno. Recuerde que estamos a puertas de firmar un tratado de libre comercio, tanto con China cuanto con Corea, que podrían, digamos, facilitar este proceso. Declaraciones que efectuaron las autoridades en el desarrollo de la reunión del Consejo de Ministros de los países que conforman el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, cita que se desarrolló en Cancillería, en el norte de Quito. Olga Velasco, Noticias 7. La Corte Constitucional dio paso a la consulta popular sobre la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT. El dictamen de la Corte tuvo voto de mayoría con 5 jueces a favor de 8 presentes. En un plazo no mayor a 75 días, los ecuatorianos serán consultados sobre si desean mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. En el caso de un resultado positivo en la consulta, habría un retiro progresivo de la actividad petrolera en el Yasuní por el periodo de 1 año hasta el cese total. El colectivo Yasunidos planteó la solicitud de pregunta en agosto del 2013, pero no fue remitida a la Corte Constitucional sino hasta septiembre del 2022. Mucha atención. A días del cambio de reglas en la frontera sur en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un mega operativo en El Paso, Texas, a fin de expulsar a los inmigrantes que evadieron a las autoridades al ingresar de manera irregular. Precisamente en esa ciudad fronteriza, cientos de personas acampan en las calles. Así se despertaron los migrantes que acampan desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas. Si no lo has hecho, te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza. Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza y que no tienen base legal para permanecer en el país serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. Y bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Migración en este momento los puede expulsar.
Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses, en medio de un desconocimiento general. Lleva tu rica Coca-Cola $1. La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo, cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país. Vamos ahora con otros temas. Y es que el Consejo Nacional Electoral entregó por fin las credenciales a los 639 autoridades electas de la provincia de Guayas, que asumieron funciones el 14 de mayo. En el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil, les entregaron las credenciales a quienes ganaron en las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, les dijo esto. El mayor de los éxitos en su gestión a todas las autoridades electas y pedirles que reciban estas credenciales con entusiasmo, con compromiso, pero sobre todo con profundo amor. En medio de la alegría le concedieron la palabra a la prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga. Hoy, gracias a la confianza y apoyo de los guayasenses, encabezo el cambio. Y créanme, la responsabilidad sobre nuestros hombros es gigantesca. Ella también cuestionó una parte del proceso electoral en los siguientes términos. Se dijo que teníamos un centro de escrutinio paralelo a la delegación electoral del Guayas. Nunca se produjo. Por otro lado, el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, agradeció y también se refirió a su buen momento. Le doy gracias a Dios por habernos protegido, no solo a mí, a todos nosotros, en esta campaña dura, más aún a quienes enfrentamos, ¿no? a un poder que ha estado 30 años en la provincia y en Guayaquil. Las credenciales otorgadas son el único documento que les permite a ellos ocupar sus cargos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregó un predio en calidad de comodato al Ministerio de Educación para la creación de una nueva unidad educativa fiscal. El proyecto permitirá incrementar más de 1.400 cupos escolares para menores de edad. Doña Cecilia ha vivido 50 años en el sector del Batán, en el norte de Quito, y está feliz, pues en uno de los predios de su barrio que estaba abandonado se creará una nueva escuela fiscal. Se quedó abandonado todo, se acabó de destruir, pero en eso ventajosamente está muy bien lo que hace la ministra de Educación y me siento feliz para cuántas generaciones que vendrán después, ¿no? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dueño del predio, hizo la entrega oficial de este terreno en calidad de comodato por 25 años al Ministerio de Educación. Es un predio hermoso que estuvo abandonado tanto tiempo. Tiene aproximadamente 50.000 metros cuadrados y le estamos entregando 12.000 metros cuadrados para un colegio que construirá el Ministerio de Educación. En este predio funcionaba la Unidad Educativa Particular América Latina, que se pasó a otro terreno, con lo que se abrió la posibilidad de que el Ministerio de Educación administre la infraestructura, donde se realizarán varias adecuaciones. Pero no está todavía dotada de equipamiento inmobiliario, y eso calculamos que tanto en la parte de mantenimiento cosmético que requiere también, como el mantenimiento eléctrico y la dotación de equipamiento inmobiliario serán entre $500,000 y $600,000. En el sector también existe este predio donde funcionaba el Colegio Bequerel. Actualmente está en estas condiciones, pero aquí también se planea construir una nueva unidad educativa. Tenemos que hacer estudios de suelo, allí sí hay que hacer una construcción prácticamente desde cero, la implantación del proyecto, y eso tomará un poco más de tiempo. La nueva unidad educativa se llamará Juan Larrea Holguín y permitirá incrementar cupos para 700 estudiantes en la jornada matutina y otros 700 para la jornada vespertina, además de contribuir a la reactivación y seguridad en el sector del Batán. Edison Saavedra, Noticias 7. La primera semana de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión superó la meta inicial de 98,000 a 137,000 niños y niñas en la capital. Se espera que hasta el mes de julio se inocule a 3,7 millones de menores de 1 a 12 años.
Una semana de campaña de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión ha culminado, superando la meta establecida por el Ministerio de Salud. A escala nacional, se inoculó a 834,000 niños, del total de 3.7 millones. Así lo anunció el ministro de Salud, José Ruales. El problema es que en los últimos 10 años ha habido entre 10, 15, 20% de niños que no se vacunaron. Y eso se ha ido acumulando. Entonces, lo que necesitamos ahora es darles una dosis adicional a todos los niños entre 1 y 12 años para evitar que vuelva a introducirse esta enfermedad y eliminarla definitivamente del país. Durante las jornadas de vacunación se concientizan a los padres y cuidadores sobre los riesgos de estos virus. Es una enfermedad viral muy contagiosa, afecta principalmente a los niños, causa parálisis y deja secuelas permanentes. María Fernanda Carvajal es madre de familia y a su pequeña la inocularon esta mañana. Ella está agradecida por la capacitación y la inoculación. Para poder salvaguardar a nuestros niños. La campaña se dará en 3 etapas. La primera irá del 2 de mayo al 3 de junio para vacunar en escuelas, centros de cuidado diario y de salud, en centros de salud y visitas a los barrios, así como a menores de edad rezagados. Y la tercera etapa será del 1 al 9 de julio y se hará una verificación del estado de la vacunación de la población. Varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como UNICEF han sido parte de la campaña de vacunación para poder cumplir con la meta de inocular al 95% de la población infantil hasta el mes de julio. Manuela Bedón, Noticias 7. Mucha atención, una buena noticia. El gobierno nacional restó a su deuda externa 1.630 millones de dólares a través del canje de deuda adquirida por el banco Credit Suisse por 656 millones de dólares. Este es el canje de deuda por cuidado ambiental más grande de la historia, con un monto total de 1.630 millones de dólares, por una nueva deuda de 600 millones de dólares. Así lo explica el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Esto sería como comprar un dólar por 40 centavos. El ahorro, visto desde el punto de vista del stock o el saldo de la deuda, es aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Según el ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, el canje de deuda permitirá la inversión en proyectos sustentables, mantenimiento y crecimiento de las reservas ecológicas del país. A distintos proyectos que vengan desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, de los propios entes estatales y en general de cualquier persona que pueda presentar proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las Islas Galápagos. En otras palabras, los beneficios están en la reducción de la deuda histórica del Ecuador, generando una ganancia con la conversión de la deuda y dejando un saldo a favor de 450 millones de dólares, los cuales serán colocados en un fideicomiso durante 18 años y medio, generando intereses en beneficio del ambiente. De tal manera que cuando el servicio de deuda se acabó en 18.5 años, este fideicomiso acá está alimentado con 5 millones de dólares durante 18 años y a partir del 18 años, .6 meses, vive de los intereses a perpetuidad. La importancia de las Islas Galápagos es que cuenta con la reserva marina más grande del mundo, en la cual viven alrededor de 250.000 especies marinas, de las cuales 38 son migratorias. Además, los arrecifes de coral de las islas cumplen un rol de autorregulador climático para todo el mundo. Manuela Bedón, Noticias 7. La compra de 1.600 millones de dólares en bonos azules es la mayor transacción de deuda por naturaleza realizada a escala mundial y con un banco de inversiones como el UBS Union Bank of Swiss, que es dueño del Credit Suisse. ¿Qué significa esto para la conservación de Galápagos? Un experto nos lo explica. Es la mayor inversión de canje de deuda por los llamados bonos azules. Son 1.600 millones de dólares con un descuento del 60% y la transacción fue hecha por el Credit Suisse, por un consorcio europeo domiciliado en Irlanda. Ecuador no puede emitir bonos azules, no podemos emitir bonos en este momento por nuestro riesgo país. ¿Qué significa riesgo? Esta forma de hacerlo implica que tenemos una empresa que es la que recibe la garantía, la que emite los bonos azules al mercado a una tasa mucho más baja de la que podría tener y nos pasa ese beneficio a nosotros. Es un consorcio domiciliado en Irlanda, está conformado por todas las partes que participaron en esta transacción.
El bono azul de 656 millones de dólares estará vigente hasta el 2041 y les dio a los inversores que lo compraron un cupón o tasa de interés del 5.64%. Así lo explica el experto de inversiones José Orellana. La deuda se reduce en ese diferencial, pero claro, eso se obtiene porque tanto el US International Development Corp también te lo da el BID. Entonces ese bono tiene garantías muy fuertes. Es más o menos como cualquiera, tú o yo, prestemos dinero y nuestro cogarante sea una persona de muchísimo dinero. Más importante se vuelve nuestro cogarante que nosotros. El ahorro para el Estado ecuatoriano sería de unos 1.000 millones de dólares en pago de la deuda global. Adicionalmente a este ahorro, en pago de intereses, ascendería a 140 millones, dicen los expertos. El Credit Suisse fue comprado por el UBS, Union Bank of Swiss, y el banco del país garantiza con su propia liquidez unos 1.000 millones de dólares en estas operaciones crediticias, asegura Orellana. La gente de Credit Suisse confirma que probablemente este es el piso del techo de la deuda de Ecuador, ¿no? Este 19% de riesgo país. Lo que significa una buena calificación para Ecuador. Byron Galarza, Noticias 7. Otros temas, Ecuador está a vísperas de la suscripción del acuerdo comercial con China, un tratado de libre comercio que beneficiará las exportaciones nacionales de Ecuador con más consumidores en el mundo, en el caso de China. La firma se realizará de forma simultánea entre Quito y Beijing. El 10 de mayo del 2023 quedará registrado como la fecha en la que se suscribió el acuerdo comercial entre Ecuador y China, firma que se hará de forma simultánea pero por vía telemática, y es por ese motivo que en Beijing no será miércoles sino jueves 11 de mayo cuando se firme el TLC. El evento está previsto para las 19:30 hora ecuatoriana en un hotel del norte de Quito. Posteriormente habrá declaraciones por parte del ministro de Producción Julio José Prado, el canciller Gustavo Manrique y el viceministro de Comercio Exterior Daniel Legarda. Mientras que a las 20:30 el presidente Guillermo Lasso participará en el conversatorio sobre las oportunidades y desafíos de este acuerdo comercial, que el propio ministro Prado lo destaca, como escribió en su cuenta de Twitter. El mercado de consumo más grande del mundo nos abre las puertas con importantísimas reducciones arancelarias para toda nuestra oferta exportable. Cuando el TLC entre en vigencia, habrá acceso preferencial para el 99% de las exportaciones de nuestro país al gigante asiático. Así llegarán a ese mercado productos como banano, flores, cacao, café, pitahaya, piña, mango, quinoa, entre otros. Y es que China es el mercado más grande, con una población de 1.400 millones de consumidores, una economía sólida, el primer socio no petrolero del Ecuador y el primer importador mundial de productos agropecuarios y alimentarios. Durante los últimos 10 meses se efectuaron 4 rondas de negociación y decenas de reuniones, hasta que el 3 de enero culminó el proceso con éxito. Con la firma del acuerdo, habrá que esperar que la Asamblea Nacional lo ratifique para que así entre en vigencia. Lautaro Andrade, Noticias 7. 70 centros de desarrollo productivo agropecuario serán entregados por el Ministerio de Agricultura en las 10 provincias de la Sierra, donde se producen lácteos derivados, además de otros pequeños cultivos. Estos centros mejorarán la producción diaria de 280.000 litros de leche cruda y beneficiará a unos 77.000 ganaderos. También dispondrán de tanques de enfriamiento, laboratorios, bodegas y otras infraestructuras. Aquí está la primera piedra de un proyecto que es la solución estructural para el problema de la ruralidad del país. Si logramos concertar, ustedes van a ser los primeros en recibir todos los servicios y los recursos del Estado. Yo quiero llevarlos a ustedes a exportar su producto, y si este es el primer centro de desarrollo productivo, que este sea el primero en exportar. Inspiración que me regala su amor, amor convertido en mujer. El sol de mi amanecer, eres Bien, la estrella. Día de la Madre, y es que en la bahía de Guayaquil, comerciantes impulsan todo tipo de promociones precisamente para este domingo. Tienen los más variados precios, ponga atención. En estos días, muchos hijos se preguntan cuál sería una buena opción de regalo triple B, es decir, buena, bonita y barata para el Día de las Madres. No sé, algo como para la casa, cosméticos, maquillaje, detalles
económicos, pero bonitos. Creo que sea la voluntad de mis hijos. Y para los hijos que andan así con un presupuesto, dicen hasta $40, ¿qué cree que les pediría más o menos dentro de ese rango? Sí. Más o menos. Un par de zapatos, una blusa, al alcance del bolsillo de mis hijos. Con un presupuesto máximo de $40, salimos a consultar qué podríamos encontrar en este popular sector de Guayaquil. Para que mamá descanse cómoda, una opción son las pijamas, que hay para las más conservadoras y también para las que quieren verse sexys. ¿De cuánto pueden conseguir un regalito acá? A partir de 12, a partir de 10, a partir de 7 también se podría conseguir. Los zapatos tampoco pasan de moda. De $20 para arriba, no sé, hasta 26 máximo. Para las mamitas más jóvenes son las que se ponen, supongo, más taco todavía. Sí, ajá. ¿Y las mamitas más mayores? Los artículos de belleza y cuidado personal son una apuesta que seguramente le sacarán una sonrisa a mamá sin arruinar su bolsillo. Con $5 le podemos vender hasta 5 productos de $1. Y con eso ya usted hace un detallito bien bonito para la mamá. Claro que ¿Y qué es lo que más les están llevando, así que ustedes se han dado cuenta en esta semana? Casi siempre son labiales, o sea, los labiales no faltan. Labiales, rímel, es como lo que más piden, así como para las mamás. Tenemos combo muy económico. Tenemos para que se haga las uñas en la casa, le viene un material de todo incluido. ¿En qué rango de precio más o menos? 25.50, pero le viene incluido todo. Pero si ninguna de estas opciones le convence, el consejo de esta hija puede ayudarlo con ideas. Hacerle la comida que ella le guste, llevarle por cualquier cosita, pero no algo tan inmenso, sino algo que sea valioso para ella, para el momento, para que quede en el recuerdo y en el corazón. Retomamos el tema del juicio político. Tras la aprobación del llamado a juicio al presidente Lasso, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se pronunció y a través de su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje. La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vacíos legales. Nos mantendremos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia.